Pues antes de empezar quisiera poner la reunión en las manos del Señor y quiero pedir a mi Padre que está aquí al lado que ore por ello. Por nuestro Dios y Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos congregas como iglesia tuya, Señor, que somos, para, Señor, poder de nuevo recordar la grandeza, el gran amor mostrado a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo a nuestro favor. Y te rogamos, Señor, que lo hagamos nuestro y lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta mañana, para seguir dándote gracias por tu obra en la cruz, Señor, por el amor que nos has mostrado, por tu Santo Espíritu que nos ayuda a recordarlo y a tenerlo en cuenta, Señor. Padre, cuando pensamos la decisión tan dura que hubo que tomar en el Trino Dios para que tu Hijo viniera, se hiciera hombre, y, Señor, viviendo entre nosotros, cumpliendo toda ley, Señor, muriera en una cruz como el mayor pecador del mundo. Padre, es muy grande esto. Y por eso tú quieres que lo recordemos, para que nos demos cuenta de cuánto ha valido nuestra salvación,
pero no para que estemos tristes, sino para que lo hagamos con gozo y alegría y gratitud. Por eso te rogamos en esta mañana la bendición tuya, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu, para que se mueva, Señor, entre nosotros con libertad en ti. Y rogamos, Padre, por aquellos que no pueden estar por enfermedades y otras cosas, aún aquellos, como es el caso de Nino y de Carmen, Señor, presentes, que les bendigas y les ayudes en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues quiero que me acompañéis a uno de los salmos más conocidos de la Biblia, por no decir que es el más conocido, y es otro que el Salmo 23. Y dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová me alegraré por largos días. Lo primero que me llama la atención de este salmo es la posición en la que está dentro del libro de Salmos. Este salmo está después del Salmo 22, que es, por así decirlo, el Salmo de la Cruz. Antes del Salmo 22 no hay verdes prados ni aguas tranquilas, y es solo después de haber leído el Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que llegamos a el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y son esas tres últimas palabras en las que está la clave del Salmo. Nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará descanso y refrigerio, como dice en el versículo 2. O si el Señor es mi pastor, no me faltará restauración y justicia, como dice el versículo 3. Si el Señor es mi pastor, no me faltará protección en los problemas, como dice el versículo 4. Si el Señor es mi pastor, no me faltará provisión en el desierto, como dice el versículo 5. Y si el Señor es mi pastor, no me faltará un hogar a donde ir al final del día, como dice el versículo 6. En otras palabras, Jesucristo es para sus ovejas, somos nosotros las ovejas, por cierto, todo lo que ellas necesitarán. Es como el niño pequeño que dijo, equivocándose al repetir este salmo: Jehová es mi pastor, ¿qué más puede faltarme? Pues con este pensamiento vamos a adorar, alabar y exaltar al Señor en esta mañana. Y a continuación pues alabaremos al Señor con unas canciones, y luego pues habrá un tiempo libre en el que la gente que quiera pues puede orar, pedir algún himno o compartir algo que tenga en su corazón. Venga, pues Daniela va a leer el himno. Abba, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Dios y Padre, te llamamos, hechos hijos de la luz. Ya del juicio libertados por la muerte del Señor, y por él reconciliados disfrutamos de tu amor. Pródigos un tiempo fuimos y alejados del hogar, mas tu voz de amor oímos, pues quisiste nos llamar. Por Jesús nos perdonaste y nos allegaste a ti, nos besaste y nos sentaste en tu comunión aquí. Por tu mano revestidos del ropaje de salud, en tu casa recogidos por tu gran solicitud, redimidos y lavados por la sangre de Jesús, restaurados, bien amados, somos hijos de la luz. Abba, todos te alabamos muy contentos de saber que todos los bienes que gozamos nos revelan tu querer, que tú encuentras complacencia en mostrarnos tu favor, y por tal benevolencia te adoramos con fervor. Jesús.
Vamos a continuar con el número 72. Somos pequeñas llamas. Cristo se une en oración, clamando por España.
Y ahora damos paso a Orlando, que nos hablará sobre la oración con el tema "En el nombre de Jesús, amén". Venid conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y Juan 16, capítulo 16, versículo 23. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Vamos a orar. Pues, Señor, ayúdanos a entender lo que significa pedir en tu nombre. Esto mismo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mirad, hoy quiero compartir una reflexión que titularía precisamente así: en el nombre de Jesús, amén. Y tú puedes decir, ¿qué título es este, no? Pues sí, os invito a que me sigáis acompañando en estas reflexiones que estamos realizando sobre la oración a la luz de la palabra de Dios. Tomás nos señalaba el otro día en este apasionante estudio del libro de los Hechos, ¿no?, que hemos comenzado, cómo antes de la venida del Espíritu Santo los discípulos estaban esperando unidos en la oración y en la consideración de la palabra de Dios. Fijaos en las dos cosas, oración y palabra. Siempre deben ir una junto a la otra. Porque si no nos interesa ni la palabra de Dios ni la oración, es casi seguro que no conocemos a Dios. Si nos interesa mucho, por otro lado, la palabra de Dios, pero no oramos, nos vamos a ir convirtiendo pronto en estudiosos teóricos, oidores y seguramente al final, o más pronto que tarde, jueces que harán de la fe algo académico, con riesgo de envanecernos por el conocimiento sin experimentar el poder de Dios. Bueno, algo así como expertos en un mapa que nos indica la ruta de un camino, que hablan mucho estos expertos de coordenadas, de latitud y de altitud y de la orografía del terreno, y a lo mejor hasta hacen congresos sobre las diferentes ediciones del mapa, sobre los detalles del cuadrante A1 o del cuadrante C3, pero que no se han puesto a caminar todavía. No saben en realidad lo que es experimentar esa ruta, hacer realmente el camino. Y en esto, el mapa no es el camino. Si por otro lado oramos, pero cerramos la Biblia y no la conocemos, si oramos sin conocer lo que Dios dice en su palabra, caeremos en una especie de misticismo personal y seremos víctimas de nuestras propias impresiones, sin distinguir bien nuestra engañosa voz interior de la voz del Espíritu Santo que nos habla de manera viva, pero en forma de conceptos, impresiones identificables en los versículos de su palabra viva. Si Jesús es nuestro Maestro y Señor, pues seguimos a sus pies pidiéndole, hasta para esto hay que orar, que nos abra el entendimiento, ¿no?, para captar sus enseñanzas y así alinear nuestras vidas, en este caso nuestra vida de oración, con su voluntad. Por cierto, nuestra vida cristiana no va a ir más allá de lo que vaya nuestra vida de oración.
Ya sabemos que orar es nuestra parte, por tanto, en el diálogo con Dios. Y en mucho de ese diálogo hay peticiones. Sí, pedimos. A Dios, nuestro Padre Celestial, le pedimos constantemente cosas. Bueno, ya el Padre nuestro, así llamado, ¿verdad?, al que nos hemos dedicado en los últimos meses, pues nos equilibra, situando nuestras peticiones en torno a Dios y sus intereses primero, y posteriormente en torno a nuestras necesidades. Pedir, por tanto, pedimos. Pues bien, Jesús nos enseña que tenemos que pedir en su nombre, ya sea al Padre, o fijaos que en Juan 14:14 dice también, me pedís. O sea que podemos pedirle también a Jesús mismo en su propio nombre. Con esta promesa, yo lo haré. Hoy quiero reflexionar sobre orar en el nombre de Jesús y también brevemente al final sobre el significado del amén en nuestras oraciones. Bueno, imagino que la mayoría de vosotros que os habréis criado en un ambiente evangélico, si yo digo en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Se nos enciende un mecanismo reflejo por el que ya identificamos el final de una oración. Bueno, hacemos bien en decir esa frase, pero ¿por qué lo decimos? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué decimos esa frase al final? ¿Es una frase hecha de modo automático? ¿Es una especie de fórmula mágica al final de la oración? Porque, bueno, a veces me ha parecido escuchar, seguramente yo he caído también, no sé, escuchar como que la voz se nos acelera cuando llegamos a ese momento, ¿no? En nombre de Jesús, amén. Decimos algo así, ¿no? Como cuando pegas, no sé, un sello de correos ahí, ¿no? En el sobre, cuando vas a correos o envías algo y te lo ponen, bum, bum, rápido, así, chum, para cumplir con los requisitos necesarios, en este caso, para que la carta de nuestra oración llegue a su destino, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa realmente pedir en el nombre de Jesús? ¿Por qué el Señor nos dice, pedid en mi nombre? ¿Qué tenemos que tener siempre en mente cuando oramos en el nombre de Jesús? Ya sea que digamos literalmente la frase al final o no. Orar en el nombre de Jesús significa, en primer lugar, interponer la obra de Cristo, sus méritos a mi favor, a la hora de dirigirnos a Dios. Recordad que Cristo, nos lo dice bien claro, la palabra de Dios es nuestro intermediario, nuestro mediador ante el Padre. Recordamos que en la Biblia, la voz de Dios en negro sobre blanco, Dios se nos revela perfectamente santo, perfectamente justo. Dios se nos revela como siendo amor, siendo luz y tantos otros atributos, bueno, cuya sola definición requeriría mucho más espacio del que dispongo y a lo mejor, sin duda, más capacidad. La Biblia, que es el libro que mejor nos lee a nosotros, cuando supuestamente nosotros lo leemos a Él, describe que el ser humano ha fracasado en ser lo que Dios quiso que fuese. Y ante la presencia santa del Padre de Gloria, como se le llama en ocasiones, la Biblia enseña que el ser humano por sí mismo, a causa de su fracaso, a causa de su pecado, está separado de dicha gloria. Así, dejado el hombre, él solito, el ser humano, solito frente a Dios, está separado. ¿Os acordáis de Romanos 3, 23? Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, el alentador mensaje del Evangelio es que Cristo es nuestro mediador. Él es Dios hecho hombre. Y a la vez, este misterio revelado, Él es el ser humano perfecto. Esta vez es nuestro representante. Tuvimos uno en Adán con el que nos caímos todos. Tenemos ahora otro en Cristo con el que todo el que cree se puede levantar. Es nuestro representante que se ha echado sobre sí nuestros pecados, ha pagado por ellos al morir en la cruz. Y si yo creo eso, Dios me declara perdonado y puedo ser llamado hijo de Dios, adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, nos dice Efesios. Y si vamos también a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, nos muestra en el versículo 4 cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador
entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Cuando Jesús ascendió, se sentó a la diestra del trono de Dios, que significa está en la máxima situación de autoridad sobre todos los universos. Y lo que fue ahí también es el hombre glorificado, Jesús resucitado. Y nos dice el versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Cuando Cristo murió, nos dice el Evangelio que el velo que separaba el lugar santísimo, ese lugar de la misma presencia de Dios donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, se rasgó de arriba abajo como si Dios lo hubiera cogido desde arriba y ¡ras!, lo hubiera rasgado. Y esto quiere decir que desde entonces aquel que cree puede entrar en la presencia de Dios porque Cristo ha muerto a nuestro favor. Pedir en el nombre de Jesús es reconocer todo esto, reconocer su mediación a mi favor. Que yo no puedo entrar, pero Él ha abierto el camino. Bueno, de hecho, Él mismo es el camino y la verdad y la vida. ¿Sabéis, verdad? Juan 14:6. Y de hecho, como nos recuerda el Evangelio en el mismo sitio, es que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús mismo. Por eso Jesús mismo dice, yo soy la puerta. Cuando yo digo, en el nombre de Jesús, estoy diciendo, porque Jesús me permite entrar aquí a pedir esto o lo otro. Bueno, en segundo lugar, orar en el nombre de Jesús es también orar de parte de Jesús, en sintonía con su voluntad. De parte de. ¿Os acordáis? Jesús, hablando a los judíos, les explica cómo Él, por ejemplo, está en plena sintonía con el Padre Celestial y ha venido de parte del Padre. En esas discusiones que tenía Juan 5:43, ahí tenemos a Jesús diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y más adelante en Juan 10:25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hacer algo en el nombre de alguien es pues hacerlo de parte de alguien. Cuando yo pido en el nombre de Jesús, es como si dijera, estoy autorizado por Jesús a pedir esto. Vengo de su parte. Bueno, os habrá pasado como a mí, que en alguna ocasión he tenido que acudir a alguna cita con alguien, vamos a llamarle fulano. He quedado con fulano. Y al pretender entrar a lo mejor en su vivienda o en el edificio donde vive, y cumplir así mi objetivo de encontrarme con fulano, y tratar este asunto o el otro, pues a lo mejor me he encontrado con un portero a la puerta, celoso de cuidar bien toda la finca, o algún agente de seguridad contratado, que me ha parado al entrar. Y me dice, ¿dónde va usted? ¿Quién es usted? Y ha sido suficiente decir, vengo de parte de fulano. Ah, pase usted. Y las puertas se abren de par en par, porque venía de parte de alguien, venía con la autorización de alguien. Pues podemos entrar con toda confianza en la presencia de Dios, nuestro amado Padre Celestial, y pedir, eso sí, en consonancia con sus promesas. Podemos entrar y reclamar sus promesas, como se cobra un cheque por la fe, ¿no?, en ese inagotable banco de Dios, como decía Spurgeon. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Venimos de parte de Él, pero claro, orar de parte de Jesús implica orar en consonancia con su voluntad. Yo no puedo decir en el nombre de Jesús y no saber lo que Jesús piensa sobre lo que estoy pidiendo. ¿Qué opina Él sobre mi petición? ¿Recordáis? Dice el texto, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No podemos pedir cosas que no glorifiquen en última instancia a Dios. Es importante que nos preguntemos, cuando yo digo en el nombre de Jesús, que me pregunte, ¿lo que estoy pidiendo glorifica a Dios? ¿Recordáis 1 Corintios 10:31? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Así que decirte, lo pido en el nombre de Jesús, sería igual a decir, te lo pido porque sé que es compatible con la voluntad de Jesús. Por eso se requiere conocer muy bien el pensamiento de Jesús, o sea, conocer su palabra.
En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, Él nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Porque claro, decir que se actúa en nombre de Cristo así sin más no es ninguna garantía de que verdaderamente sea así, solo por decirlo. Él nos avisa en Mateo 24, 5, en su sermón profético, cuidado, dice, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No solo vale con decirlo, sino que hay que tener las coordenadas claras de su palabra, conocerle, aprender de él, para saber lo que piensa sobre las cosas y así pedir. No tanto como a mí me apetece, sino como él quiere. ¿Recordáis? Santiago 4. No tenéis, dice el apóstol, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y por otro lado recordemos lo que Dios nos dice en 1 de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por ejemplo, sin ser presuntuosos delante de Dios, tú y yo podemos pedir en el nombre de Jesús que nos avive espiritualmente y lo hará. Que nos haga experimentar más de la plenitud de su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes y lo hará. Que nos dé, por ejemplo, paz, descanso, confianza y consuelo en medio de esta situación de pandemia y lo hará. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en esta ciudad de Madrid y en todo el mundo, que nos use para ello. Y lo hará porque sabemos que hay textos bíblicos que nos dicen esta es la voluntad de Dios. Que cumpla su propósito en nosotros como iglesia en esta ciudad y lo hará. Que abra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos más de las dimensiones del amor de Cristo. ¿Os acordáis? Efesios 3. Que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado, la herencia que nos espera, la extraordinaria grandeza de su poder que obra en nosotros, que no es otro que el poder que resucitó a Jesús, recordáis Efesios 1, y lo hará. Pidamos en el nombre de Jesús todas estas cosas y más que estén de acuerdo a su voluntad y llegarán en el momento de Dios. En tercer lugar, orar en el nombre de Jesús significa confiar en el poder del mismo Jesús. El nombre de Jesús tiene poder, porque en la Biblia el nombre es la persona. Estamos hablando de la persona de Jesús. El nombre pronunciado no como una fórmula mágica, eso no es fe, eso es magia. Pero su nombre pronunciado con confianza sincera en su poder, actúa con el mismo poder que la persona, porque en realidad es al mismo Jesús al que apelamos cuando lo nombramos. Es importante que veamos a Dios, a su persona, en su nombre. Fijaos que en el momento de llevar a cabo grandes actos redentores, Dios hace comprender a Moisés, allá en Éxodo 6, que se va a revelar no solo como nada menos que el Todopoderoso, que ya era conocido, sino que se va a revelar en su nombre, Yahvé. Éxodo 6:3, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos, le dice a Moisés. O cuando Dios dice a Moisés en Éxodo 23, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te traiga al lugar que yo he preparado, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. A veces esto se ha malinterpretado, entendiendo que es que Dios iba a enviar a un ángel de los que hay por el cielo, uno más, pero no es así. Aquí el ángel de Yahvé, el ángel del Señor, es una aparición del Señor mismo. Este ángel es tan peligroso que, en este sentido, ¿no?, que en cuanto a su terrible santidad, es como el Señor, ya que se trata de una aparición del Señor. Mi nombre está en él. El ángel, allá en ese periodo de la revelación, Éxodo 23, la ley,
y todo lo que conlleva, ¿no? La santidad de Dios. El ángel lleva el nombre de Dios. Y sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, preencarnada. Y luego cuando se encarna vemos claramente cómo es Jesús quien señala su naturaleza divina. En aquella oración sacerdotal que leemos en Juan 17, le dice al Padre en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Orar en el nombre de Jesús es confiar en el poder del mismo Jesús. Y se pone ese poder en acción. No a nuestro capricho, sino en su voluntad. Pronto nos detendremos en el capítulo 3 de Hechos, del libro de los Hechos. Cuando Pedro y Juan van al templo y se encuentran con el cojo en la puerta hermosa del templo, cuando son guiados por el Espíritu Santo, y Pedro en el versículo 6 dice, Pedro dijo, le miró y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. Y el cojo anduvo. Y no paraba de saltar y de glorificar a Dios. Y Pedro predicó el Evangelio y explicó lo que tiene que ver eso con la persona de Jesús, con su nombre. Dice en Hechos 3:16, por medio de la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Su nombre le ha fortalecido. Y vuelve a explicar en Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está sano delante de vosotros. Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No, la piedra de la iglesia no es ningún papa, sino Cristo. Y el propio Pedro lo reconoce. Y en ningún otro, dice en el versículo 12, hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús, solo la persona de Jesús me puede salvar de un destino eterno, fuera de Dios, para siempre jamás. O me puede salvar para estar con Cristo, caminar con Él día a día, día tras día, en esta nueva vida en abundancia que Él nos quiere dar a todo el que crea en Él. Nada ni nadie más nos puede salvar. No hay ninguna organización, no hay ninguna institución, por mucho nombre pseudo cristiano que tenga, no es la institución, no es la organización humana, no es nada ni nadie, solo Cristo, solo Jesús es el nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y te animo a acudir a Él y aceptar su oferta de amor y de perdón si aún no lo has hecho. Así que orar en el nombre de Jesús es recordar la mediación de Jesús a mi favor, que Él es mi mediador entre Dios, el Padre, que ahora en Cristo me ama y quiere escuchar mi oración y quiere tener una relación personal transformadora, verdaderamente revolucionaria de dentro a fuera en mí. Orar en el nombre de Jesús es recordar también que tengo que orar en consonancia con la voluntad de Jesús y puedo decir, porque Jesús pediría esto, yo lo pido. Orar en el nombre de Jesús es también confiar en el poder del mismo Jesús. Unas palabras finales más sobre el amén. ¿Qué significa amén? Bueno, en la Biblia es una intensa afirmación o acuerdo. Es como si dijéramos claramente, así sea. Me identifico, ¿no? Lo leemos en la misma escritura muchas veces. No es este el momento para hacer un estudio pormenorizado de las veces que aparece, etcétera, que por cierto es muy interesante. Pero decimos amén porque en la oración comunitaria os animo a recordar que cuando alguien ora, los demás nos callamos y nos unimos a esa persona en la oración. Y si la oración es acorde con lo que dice la palabra de Dios,
todos los demás decimos con él o con ella, amén. ¿Os acordáis? Los hermanos de la iglesia de Corinto, en el primer siglo, tenían unos cultos muy desorganizados. Había desórdenes. Hablaban a la vez, usaban el don de lenguas como no se debía usar, no se entendía lo que decían. Y justo ahí Dios dice en el capítulo 14, versículo 15, dando una corrección, ¿no?, para no usar ese don de lenguas sin que se entere nadie, ¿no?, la importancia de orar entendiendo. Orar con el entendimiento. Dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, y quiero subrayar esto ahora, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar, el que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Es decir, que la historia correcta es, la idea correcta es, alguien ora y los demás decimos amén. Recuerdo que me impresionó en mi época de estudiante conocer parte de los inicios de la amada iglesia en la ciudad de Soria, con nuestro hermano Utrilla, Antonia, y me impresionó que éramos poquitos, pero resonaba, resonaba cuando alguien oraba. Yo estaba acostumbrado a lo mejor a decir amén más bajito durante la oración del hermano que sea, pero ahí veía a todo el mundo callado y escuchaba un potente y contundente amén al final de las oraciones. Me impactaba. Bueno, no se nos dice nada en la palabra de Dios sobre el volumen, sobre si hay que decirlo en el medio, si hay que decir solo un amén, aunque habla de el amén a tu acción de gracias. O sea que parece que sugiere que estamos escuchando. La persona que nos dirige en oración está orando nosotros con él, y que al final decimos amén. En la escena de la adoración celestial en Apocalipsis 5, dice, a toda cosa creada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono, y al Cordero por los siglos de los siglos, y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y hay otra manera en la que se usa la palabra amén, señalando a Cristo mismo como garantía de promesas que son en Él, amén. Y que Él mismo es como el amén, como la garantía final, como la así sea, ¿no? Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, que esto significa confirmación, y en Él, en Jesús, amén, la verificación, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y termino con Apocalipsis 3:14, hablando de Cristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este es nuestro Cristo. Quiere Dios, quiere el Señor que oremos en conexión, en sintonía, todo lo que pidamos con Él, y lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería agradecer a Orlando su exposición, su mensaje que he escuchado esta mañana. También la labor de la familia Santos Lozano cantando, y bueno, nos han llevado a este himno que acaban de cantar. Quiero adorarte, Padre, es para lo que nos reunimos de esta manera extraña. Quiero animarme y animaros, hermanos, pensando en que está más cerca el día en que podamos estar juntos como siempre lo hemos estado hasta hace 7 meses, y vernos las caras y las sonrisas o las tristezas para apoyarnos cuando sea necesario. Pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Hoy se nos ha puesto, bueno, se nos ha llamado la atención de nuevo a esa situación, a implorar, a orar en el nombre de Cristo y lo que ello implica. Y lógicamente creo que, bueno, supongo que os ha hecho pensar
que no debemos hacerlo de cualquier manera, como no trataríamos de cualquier manera a ese ser querido que está cerca de nosotros y que amamos tanto y no quisiéramos nunca manchar su prestigio, su nombre. Y bueno, en esta línea de adoración al Padre en el nombre de Jesucristo, y para que otros podáis comentar y expresar lo que sentís, yo pensé, mi mente fue a 3 o 4 porciones y situaciones en las que Cristo nos ha colocado, situándonos, posicionándonos a nosotros en relación con Él. Bueno, el orden que lo he puesto aquí, por ejemplo, Romanos 4:25, se entregó por nosotros. Se entregó por nosotros, descendió del cielo, se encarnó en el cumplimiento del tiempo y para llegar a la cruz y entregarse por nosotros para poder resucitar para nuestra justificación. Y así, delante del Padre tenemos ese representante que ante mis fallos y los tuyos, que seguramente serán menos que los míos, Jesús puede decir al Padre, bueno, Padre, yo me he entregado por Felipe y hice la obra que a ti te ha agradado para satisfacer tu justicia y me perdona. Se entregó por nosotros. ¿Cómo no puedo orar en un nombre y verdaderamente tenerle en cuenta y adorarle? Otro pensamiento que vino a mi mente en relación con lo que Cristo ha hecho por nosotros es que, dice Efesios 1:5, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Sé que recordaréis que el tema de la adopción, Pablo lo usa, Juan usa más el tema del nacimiento, pero nacimiento en la familia, Pablo como que usa más el haber ingresado en la familia por la adopción. Y tenemos ejemplos preciosos en la iglesia. Estoy viendo ahí en mi ordenador, arriba a la izquierda, a Jesús y Eva y la preciosa Leila y César. En mi casa lo hay, sabéis. Y no hay distinción, no hay menoscabo, no hay nada en pensar en la adopción. A mí me agrada muchísimo que Dios me haya adoptado, me llena de satisfacción, de gozo a través de Cristo, porque Él conocía mi vida, lo que iba a ser mi vida, incluso mis tropiezos, mis pecados por los que tengo que pedir perdón al Señor, pero me adoptó. O como dice más adelante también, Romanos 5:8, ese versículo que sabéis que me gusta, cuando aún éramos pecadores, cuando yo era pecador, Cristo murió por mí. Merece todo mi respeto, mi honor, mi seriedad al pensar en Él. Otro versículo que nos hace reverenciar a Jesús es 2 Corintios 5:21. Cristo fue hecho pecado por mí y por ti, para que al mismo tiempo es como, no sé cómo explicároslo, pero como que, él se coge todo el pecado que hace que salga de él justicia, no, él no la pierde, pero que nos llega a nosotros. Ha sido hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Nos amó, hermanos, nos amó, Gálatas 2:20, y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, lo que a mí me ha empujado o me ha estimulado de nuevo esto es, pues eso, a acercarnos. Me he acordado del hermano Guillermo que citaba mucho este texto en sus oraciones, Hebreos 4:16, acercarnos para obtener misericordia, la necesitamos, yo la necesito, hallar gracia, su favor,
que no merecemos, que es pura gracia y el socorro necesario en todo momento, y a lo mejor en momentos de estos que no podemos vernos, abrazarnos, que veo ahí a mi hermano, el fortachón de la iglesia, Nino, bueno, pues te queremos, Charo, nos duele ver que estáis malitos o que habéis estado, Carmen, Puente, etcétera. Bueno, tenemos una fuente de socorro infinita y de gracia. Clamemos a Él. Y qué bendito nuestro Señor Jesús, que ha hecho estas cosas y muchas otras que vemos en su palabra por nosotros. Gracias, gracias Jesús. Sí, te damos muchísimas gracias por tanto amor. Excede a nuestro conocimiento, al mío por lo menos. Es alto, es profundo, es ancho, es largo, infinitamente, no lo podemos comprender. O como dice el Salmo, como la altura del cielo sobre la tierra, has engrandecido sobre nosotros tu misericordia. En esta mañana juntos, por este medio del Zoom, que te damos gracias por tenerlo. Años pasados no lo hubiéramos ni tenido tan siquiera, pero Señor, clamamos porque podamos otra vez pronto, por tu misericordia, tu pueblo que se reúne en Ofelia o en cualquier parte del mundo, volver a reunirnos, Señor, para expresarnos nuestro amor, nuestro cariño y juntos unir nuestras voces, que ahora las unimos con la familia de Samuel y Noemí. Gracias, muchas gracias por tanto amor y muchas gracias por tu socorro, por tu misericordia. Te alabamos y te adoramos juntos en esta mañana. Jesús, recibe nuestra adoración. Es pequeña conforme a la grandeza de lo que tú has hecho por nosotros, pero lo expresamos desde lo profundo de nuestro corazón. Amén. Iniciaba el culto Esteban con el Salmo 23. Bueno, ¿qué decir de este salmo, no? 3000 años consolando a creyentes de que el Señor lo puso en el corazón de David, como un pastor de ovejas. El Salmo 22 para mí es el lugar santísimo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, junto con las porciones Getsemaní y la cruz del Calvario. Es el lugar santísimo. Es este salmo que lo vivió David, aunque por supuesto trasciende mucho más que la experiencia de David, a su hijo, descendiente en la carne, la semilla santa, el Mesías. Y este grito que ha mencionado nuestro hermano Esteban, a mí sigue conmoviéndome. Es uno de los gritos de la cruz. Y meditando en la profundidad de esta oración del Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De la historia que conocemos del rey David desde muchacho, vemos que este poeta, inspirado por el Espíritu Santo, que tiene más de 70 salmos del Salterio, vivió en sus carnes experiencias angustiosas como las que podemos vivir nosotros hoy. Juntos a la tormenta, el título que puso nuestro hermano Orlando a este grupo. La tierra tiembla bajo nuestros pies por muchos motivos: salud, trabajo, económicos, morales, espirituales. Y sentimos que la tierra tiembla bajo nuestros pies, el peso de nuestros errores, de nuestros pecados. Todo esto puede hacer exclamar, Dios mío, Dios mío. Sentir que oras y no hay respuesta aparente. Y poder exclamar estas cosas que yo alguna vez las he puesto delante del Señor: Señor, clamo a ti de día y de noche y no respondes. Y no hay para mí reposo. Sin embargo, qué hermoso ver que precisamente nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, oró con clamor y lágrimas, y ahí está Getsemaní, ¿no?
Lucas, el evangelio más extenso, que hace especial énfasis en la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo, es el que más recoge la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que precisamente cuando los discípulos se dirigen al Señor, enséñanos a orar, en el capítulo 11, es porque una vez más habían visto al Señor apartado para orar. El hombre único, perfecto, que ha pisado la tierra, justo, el único justo, dependía en todo de Dios su Padre. El clamor de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero en la cruz del Calvario, que toma sobre sí este clamor de David, su padre ascendiente en la carne. Dios mío, ¿a qué fin me has desamparado? Es el lugar santísimo, el coste de nuestra salvación. Yo algunas veces he pensado que hasta dónde se estiró la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo para hacer exclamar como si no pudiera llevar a cabo la redención. Es algo tan enormemente misterioso que es como si en alguna manera el Padre nos hiciese ver hasta qué infinitamente imposibilidad tuvo el coste de nuestra salvación para llegar a estirar hasta lo infinito, para poder arrastrar el pecado de todo ser humano, el pecado que quita el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que si pudiésemos alcanzar a percibir algo más de lo que ahora podemos percibir, no lo podríamos soportar. Sería tanto como ver la gloria de Dios. Los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario es la manifestación de la gloria de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Es la manifestación de algo que es tan infinitamente profundo que si pudiésemos ver algo más, caeríamos fulminados, porque pertenece a la gloria de Dios, a lo infinito de Dios. Ese es el coste de nuestra salvación. En cuanto a los sufrimientos meramente humanos, ¿hasta dónde soportó el Señor sin ningún tipo de anestesia? Porque al fin y al cabo, el ser humano, nosotros, sufrimos, pero como estamos cauterizados, endurecidos, pues llega un momento en que el sufrimiento ya nos va más allá. Es más, pierdes el conocimiento. Pero Cristo no perdió el conocimiento. Cuando Él gritó, consumado es, había soportado hasta el infinito la muerte eterna de cada uno de nosotros. Sin anestesia, sin perder el conocimiento, sin válvula de escape. Por tanto, al entrar a meditar un poco sobre el significado de la oración del Señor, no podemos quedar nada más que rendidos a sus pies en adoración, en la gratitud y en la alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros. En la eternidad, cuando ya no tengamos la tara del pecado, la presencia del pecado, y estemos proyectados hacia la eternidad, aprendiendo, creciendo, averiguando más del amor de Dios infinito, proyectado hacia el infinito, iremos ensanchando nuestra adoración y nuestra gratitud y nuestra alabanza a aquel que es todo para nosotros. Ya lo que estos tres salmos brotaron del corazón, de lo más profundo del corazón de David, en su experiencia humana sublimada por el Espíritu Santo, para trasladarlo a su hijo, a su descendiente, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. Qué maravilla será ir descubriendo más y más del amor de Dios por la eternidad. No estaremos ociosos.
estaremos completamente satisfechos, creciendo en satisfacción, proyectados hacia la eternidad, junto a nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador en carne y cuerpo, y alma y espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! No queda más remedio que decir, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Es verdad que a veces, como hemos cantado, no nos damos cuenta de que se trata solo de ti, Cristo, que no hay nada que podemos hacer sin Él. Lo leemos, pero a veces en el día a día podemos creer que hay algunas cosas que podemos hacer por nuestra cuenta y tenemos que tener esto muy claro. Incluso la alabanza, fijaos, me llamaba la atención repasando Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, que dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios. Ni siquiera las alabanzas nuestras son directas, son a través de Cristo, ¿no? Y esto creo que es algo, por lo menos, que yo necesito recordarlo todos los días. Me gustaría que cantásemos, no sé si es posible, la 201, que se titula Solo a ti, Dios y Señor. Y dice, entre otras cosas, ¿no? Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, acudimos y tan solo por su cruz te pedimos. Tengamos presente esto, la mediación de la cruz en todo momento, para todo lo que queramos hacer, pensar, para servir al Señor. Señor,
Buenos días, hermanos. Se ha nombrado bastante Hebreos y yo justo estoy estudiando Hebreos y estábamos hablando de Jesús y pensaba en los primeros versículos que siempre me han llamado la atención y os los voy a leer. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelso nombre que ellos. Y yo pensaba en la maravilla que es que Dios mismo, ¿no?, quiera hablarnos por su Hijo, y no hablarnos que el Hijo viniera con todo su poder a hablarnos, sino que siendo, como dice en el versículo 3, el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y si pensamos en la maravilla que supone el que Dios hable a través del Hijo, pero no con un mensaje de poder, sino con un mensaje de semejanza de Jesús, siendo todo lo que Él es, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, humillándose y a través de la cruz. Así que esta mañana quería dar las gracias con vosotros por ese mensaje precioso. Señor, gracias porque podemos agradecerte por Jesús, porque tú lo mandaste y es el mensaje que transforma nuestras vidas, porque Él hizo la purificación de nuestros pecados siendo tan grande y pudiendo quedarse en la gloria contigo, y ahora es donde está sentado en la majestad de las alturas. Gracias porque Él se humilló y se hizo como uno de nosotros y nos dio el mayor mensaje, que tú nos amas, quieres estar cerca de nosotros y quieres purificarnos de nuestros pecados, Señor, y queremos vivir en consecuencia a este precioso mensaje que es tu Hijo mismo, Señor. Gracias porque has transformado nuestras vidas, porque nos das salvación y queremos de verdad honrarte y darte gloria porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por lo que vemos, estamos recordando en esta mañana mucho la persona de Cristo Jesús y muy en especial el libro de Hebreos. Y hay una canción para mí que es muy significativa y que creo que está inspirada en este libro. Es el 206, ni sangre hay ni altar. Pues lo que podemos hacer es cantarlo al final del culto y damos ahora paso a la mesa del Señor. Y cada vez que celebramos la mesa del Señor estamos anunciando la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Y como dice en 1 Corintios 11:26, dice: así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero el significado del pan representa el cuerpo de Cristo, es decir, la muerte del Señor, que sufrió como pago de nuestros pecados. Y luego el vino representa la sangre del Señor, que fue derramada por el perdón de nuestros pecados y para darnos vida y paz para con Dios. Y quisiera pedir a David Mercado si puede orar por el pan y a Marcos Majado por el vino y lo tomamos. Pues, amado Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido un domingo más de juntarnos, un grupo de tus hijos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, y ha sido una verdadera bendición y gozo poder recordar quién eres tú, Señor, y lo que tú hiciste a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú hiciste aquello que para nosotros era imposible. Nos permitiste, Señor, que podamos llegar a Dios a través de ese camino que tú abriste a través de la cruz, Señor. Ahora vamos a participar de este pan y de este vino que, como
dice Esteban, son símbolos de lo que tú tuviste que pasar y sufrir por conseguir, Señor, la remisión de nuestros pecados. Y, Señor, queremos ser agradecidos en esta mañana, siendo conscientes del precio de nuestra salvación, de todo lo que tú tuviste que hacer, Señor. Y gracias, Señor, como hemos dicho, por la oportunidad que tenemos un domingo más de estar aquí, Señor, recordando todas estas cosas y adorándote y dándote gracias por todo, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de tu iglesia en medio de los tiempos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues, Señor, queremos darte gracias por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Gracias por ponerte en nuestro lugar. Y gracias por salvarnos de nuestros pecados. Te quiero pedir perdón nuevamente por todo lo que he hecho y agradecerte que tú murieras por mí en la cruz y me hayas salvado. En tu nombre, amén. Pues no sé si hay ahora algún anuncio o algo, no sé si Jesús o alguno de los ancianos, ¿hay algún...? Vale, si quieres repasamos los anuncios. Recordaos que el próximo jueves, si Dios quiere, seguiremos teniendo nuestra reunión de oración vía Zoom a las 19 horas. Recibiréis el enlace ese mismo mediodía. El próximo domingo, entiendo que como la situación no cambia y seguiremos teniendo nuestra reunión por Zoom. Esta vez será diferente a hoy, como quedamos, se hará toda la reunión en directo, tanto la predicación, el estudio bíblico, como el tiempo libre, como la mesa del Señor. Y contaremos con la palabra, si no me decís nada en contra, de Bernabé, que nos hablará, vayamos preparando y leyendo y meditando sobre Hechos 2, 14 al 21. Esto es aquello, se titula. A mí me gusta recordar, aunque físicamente no lo podemos hacer, pero con las nuevas tecnologías sí. Hoy la ofrenda, si no recuerdo mal, sería para presupuesto de la iglesia y la semana que viene sería para gastos de la iglesia, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Y bueno, anuncios así, creo que va habiendo reuniones. Sé que el viernes hubo una reunión que estuvo muy bien de las mujeres de la iglesia vía Zoom. Sé que esta tarde a las 4:30 los jóvenes y adolescentes estáis convocados a una reunión Zoom que Eli no sé si la ha enviado ya o os la enviará. Aunque si ella copia mi mensaje que yo genere la reunión hay un error, la hora pone 11:30, no hagáis caso, es a las 4:30. Para los jóvenes, recordaros, también vía Zoom, GBE sigue haciendo reuniones muy interesantes. Para el día 17 de octubre a las 6 ha habido otra reunión Zoom que se titula Inevitable, un encuentro online para estudiantes de 12 a 18 años. Si queréis tener información de ello, decídmelo y yo os lo paso. Y más cosas, pues lo más importante, oración, oración y oración. Hoy nos recordaba Orlando ese equilibrio entre la oración y la palabra. Tenemos que dar gracias porque podemos ver a Nino y a Charo, oremos por ellos, porque podemos ver a Carmen y a su vesícula, creo, todavía, aunque ella está esperando para operación de su vesícula. Acordémonos de Fernando López, de Marcos y Cristina. Yo hablé antes de ayer con Marcos. Cristina va cogiendo, no kilos, va cogiendo gramos poco a poco, pero gracias a Dios va mejorando. Carlota, que hoy no la vemos aquí, oremos por ella. Por Pepi y por Juani, que hoy creo que no se han conectado con la tablet. No les he visto, pero también le tenemos en nuestras oraciones. Fernando Díaz y familia, por las últimas noticias, que bueno, aunque preocupantes, eran mejores. Bueno, por la iglesia de Guadalix, acordémonos de ellos. José Manuel Lozano, Samuel Suárez, Ascensión, Guillermo, Pura, Cipriano y Aurora.
como veis, por los que están pasando pruebas, tenemos muchos motivos de oración. Gracias a Dios por cómo va marchando la recogida de la iglesia, del local, la iglesia física, porque en 2 días, entre lo que yo vi físicamente y luego lo que he visto en fotos, parece mentira que se haya podido hacer una recogida de toda la zona nueva como está. Oremos por la familia y por el señor Mayo, por la situación. Se tuvo una reunión, yo no, bueno, Orlando puede si quiere hablar, pero oremos por la situación y que el Señor toque su corazón. La verdad es que ahí hemos estado durante años y él sabe. Y por mi parte, Esteban, nada más, te dejo. Creo que no hay más noticias. Bueno, Marta estuvo hablando con Guillermo y dice que habló con él y estaba muy bien. Y que, bueno, pues es grato escuchar que allí en Linares parece ser que ahora no tienen ningún caso de coronavirus y que se encuentran pues allí relativamente bien. Así que podemos dar gracias. Y gracias, Marta, por haber tenido la conversación con Guillermo. Muchísimas gracias. Qué bien. Y yo, nada, solamente en la línea de lo que Jesús decía, pues desde luego agradecer a todos en esta situación de confinamiento. Sé que muchos hubierais querido venir a ayudar a todo lo que a mí me ha dejado impresionado que se ha podido hacer. Ya está prácticamente 100% de todas las instalaciones, de todo recogido. Y gracias, muchísimas gracias. Tenemos que orar mucho para estar y muy empapados de la palabra de Dios, para escuchar bien al Señor donde nos quiere. Vamos a empezar una fase, ¿no? de poder, Dios mediante, reunirnos físicamente ya en breve en Trafalgar. Eso también requiere detalles, ajustes. Esta mañana Anabel y yo le pedíamos al Señor, Señor, como vosotros haréis, seguro, ¿no? A que sea un tiempo de mucha bendición también para los hermanos de Trafalgar, ¿no? El tiempo que estemos con ellos, que puedan decir, oye, nos ayudaron, nos bendijeron en el nombre del Señor estos hermanos con los que hemos compartido espacio, ¿no? Como ellos nos van a bendecir siendo así de generosos. Así que oremos por ello. Entraremos en detalle. Si Dios quiere, convocaremos. Es muy probable, estad atentos. Y la única manera que se me ocurre con la que está cayendo sigue siendo el Zoom. Posiblemente el último domingo de octubre. No sé si por la tarde o no, esto lo hablaremos, tenemos que consultarlo entre nosotros, los ancianos, una reunión ya de iglesia, donde presentaremos cuentas, etcétera, y hablaremos un poquito en detalle de toda esta transición, donde, bueno, pues nada, sencillamente, si Dios quiere, el 1 de noviembre ya podéis despedir oficialmente de esa parte alquilada, de momento, del local, ¿no? Y muchísimas gracias, hermanos, por vuestro trabajo, a todos y cada uno, y a Dios, que es el que pone esto en nosotros. Hola a todos. No sé si hay un ratito para compartir una cosa que me ha venido a raíz de la predicación y de todo lo que habéis estado compartiendo. Y podéis, si queréis, quitar el recording, o sea, la grabación y tal. Es que quería traer, bueno, no sé si puedo, si no lo paso por el grupo, la reflexión o algo, no sé si... Quien quiera se puede ir también. No adelante, sé. adelante. Vale, pues quería recordar un pasaje que es súper impactante, que es, ya conoceréis la historia de Nadab y Abiú, cómo ofrecieron fuego extraño delante de Dios y Dios los calcinó. Y todo esto me venía a raíz de un verso que hemos cantado que decía que Dios muestra complacencia, se complace en mostrarnos su favor. Y uno de sus favores, gracia, uno de sus favores más inmerecidos que nos muestra es la oración, la posibilidad de hablar con Él y conversar a cada instante, como si fuera nuestro amigo. Pero es tan importante cómo nos acercamos a Dios. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, sino como nos ha recordado Orlando en la predicación, en el nombre de Jesús. Tan importante que Nadab y Abiú murieron calcinados por acercarse a Dios a su manera. Y me impactó muchísimo, porque si leéis en el Antiguo Testamento hay versículos que
o sea, mandamientos en los que Dios indica que tenían que coger las brasas del fuego del altar del holocausto, que el altar del holocausto significaba sacrificio de Jesús, y avivar con esas brasas el incensario del altar del incienso, que significaba la oración. Luego, Sinadab y Abiú se acercaron a Dios colocando fuego extraño en el altar del holocausto, es porque no habían comprendido lo importante que era que cogieran fuego del altar del holocausto, no de cualquier lugar, sino del sacrificio de Jesús para avivar el incienso, que es la oración. Entonces nos recuerda pues que necesitamos a Jesús, y lo que compartía Bernabé, que de tal manera tuvo que satisfacer a Dios, la justicia de Dios, el sacrificio de Jesús, de tal manera tuvo que satisfacerle, que ahora podemos acercarnos confiadamente porque se complace en mostrarnos ese favor, el de escucharnos y no sé, es increíble que se complazca en esto, como se complació en Jesús, diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pues así se complace, porque estamos vestidos de Jesús, porque nuestras oraciones están avivadas por el fuego del altar del holocausto, entre comillas, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería compartir y pues traer a vosotros esta porción de la Biblia que nos recuerda lo importante que es que vayamos en el nombre de Jesús y nos acerquemos en el nombre de Jesús a Dios, no con nuestras obras, no a nuestra manera. O sea, no solo es importante que no adoremos a dioses falsos, sino que adoremos al Dios verdadero como Dios quiere, ¿no? Porque no es cualquier cosa. O sea, el hecho de que murieran calcinados nos muestra que no es un juego, que no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Y que lo que hizo Jesús es increíble. Pues para terminar vamos a cantar... Perdón, Felipe. Sí, bueno, era más importante cantar que lo que voy a decir es importante. Tiene que ver con un poco el funcionamiento de la Iglesia, y sabéis que Ignacio fija su domicilio en Ponferrada, ha estado sirviendo a la Iglesia enormemente como tesorero y, en fin, con todo lo que eso conlleva. Entonces lo ha hecho fantástico y se lo agradecemos la Iglesia, el Consejo de Ancianos y todos. Esa labor, ese servicio, ese trabajo lo va a llevar Marta y Diego, que lo sepáis. Ya estaban colaborando en algunas facetas de la informática, de las cuentas, pero lo van a llevar ellos directamente, y todo eso, como ha dicho Orlando, pues después de la reunión de Iglesia, que tendrá que tomar los acuerdos están tomados, pero ratificarlos, pues se arreglarán las cosas, digamos, oficiosamente. Pero quería que supieseis que Marta y Diego se involucran más de lo que ya estaban en esa responsabilidad de servirnos de esa manera. Pues para terminar, vamos a terminar cantando el 206, Ni sangre hay ni altar. Cesó la ofrenda.
despedidos. Hasta el domingo que viene. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be